Como se recordará, en esta acción delictiva fueron asesinados los 4 ocupantes de la aeronave, la cual recibió más de 100 impactos de bala, según las primeras investigaciones. Los restos del piloto y del copiloto fueron trasladados a Caracas, mientras que funcionarios de la Policía Técnica Judicial se apersonaron en el mencionado terminal aéreo para llevar a cabo las averiguaciones de rigor. Y yo estoy seguro que estos delincuentes de Puerto Ordaz serán aprendidos. No tengo un informe completo de lo que allí ha sucedido, pero sí que destruyeron todos los aparatos de precisión del aeropuerto de Puerto Ordaz. Seguramente muchas personas se han preguntado quién ha sido el ladrón y criminal más prolífico de la historia. Y habrán vagado horas en internet investigando a criminales como John Dillinger, Bonnie Clyde, Jack Merrin, francés, El Solitario, que era español, Jesse James, Butch Cassidy. Pero la verdad es que ninguno de ellos supera al hombre que nos espera en el video de hoy. Quédate hasta el final porque seguramente no has escuchado de este sujeto y su increíble carrera criminal, no solo en Venezuela, sino en varios países. Su nombre es Osvaldo Martínez Ojeda, mejor conocido como el hombre de las 1000 caras o el profesor, un hombre cuya vida supera a la de cualquier personaje inventado en las películas de ciencia y ficción. Martínez Ojeda nació el 5 de mayo de 1952 en el seno de una familia bastante normal en Carabobo. Y ya de pequeño empezaría a dar señales de ser una persona bastante diferente a las demás. De apenas unos 13 años de edad, se robaría una avioneta que estaba al cuidado de su padre y la volaría para aterrizarla unos metros más adelante. Esto le costó una gran paliza de su padre, que por cierto, esto de nada serviría. Su carrera criminal empezaría el 11 de octubre de 1971, cuando aproximadamente tenía unos 19 años de edad. Este se robaría un vehículo con una pistola de juguete, pero sería apresado minutos después. Afortunadamente él saldría perdonado de ese delito. El juez consideró que era un tímido chico que pronto se enderezaría y optó por liberarlo. Sin embargo, al año siguiente fue detenido en 3 ocasiones más. En 1973 lo capturan una vez y en 1974 fue detenido en otra ocasión. Esto le serviría para ir tomando experiencia y cometer cada vez menos errores. Egresado de la Universidad Simón Bolívar, su familia decide mandarlo a Europa, donde viviría en Londres, Madrid, París y Roma. Dominaría los 4 idiomas y se convertiría en un gran políglota. También estudiaría la gemología, la rama de la mineralogía que se dedica al estudio de las piedras preciosas. Pues Osvaldo Martínez Ojeda era amante del oro. Le encantaba colocarse cadenas y anillos de oro. Era una persona bastante estudiada y preparada, un total intelectual. En 1978 regresaría a Venezuela sin dinero y se reencontró con varios amigos en los bajos mundos de la delincuencia, en Valencia y sobre todo en Caracas. Ya no era un ladrón inexperto. Su paso por varias prisiones le habían otorgado la experiencia necesaria para mantenerse en las calles sin que lo atraparan. En ese mismo año empezaría a robar bancos y grandes cantidades de dinero que le permitieron la logística necesaria para viajar nuevamente a Europa. Y estando en París, Rusia invadía Afganistán en la llamada Primera Guerra de Afganistán. Martínez Ojeda era un verdadero aventurero, así que decidió que lucharía 5 años junto con los grupos independentistas antisoviéticos. Y es allí que la historia de este hombre se va volviendo como la de una película de acción. Allí aprendería técnicas de supervivencia extremas, guerra de guerrilla, manejo de aviones y helicópteros, submarinismo. Todo lo que vivió Martínez Ojeda en Medio Oriente le serviría como base para lo que luego haría en nuestro país. Se convertiría en el enemigo público número 1 de Venezuela, Costa Rica y México. Regresó al país en 1982. Osvaldo Martínez Ojeda tendría un total de 9 hijos, pero los que más se conocen son uno llamado Magnum Martínez, surfista ganador de la Copa Mundial de Surf en el 2012, que reside actualmente, y otro llamado Cherokee Martínez, quien actualmente... Hay que destacar que les colocó el nombre de su pistola favorita y carro preferido a sus hijos. En este mismo año de 1982, Ojeda se toparía con uno de los policías más talentosos de Venezuela, uno de los más perspicaces, llamado Iván Simonovic, con quien tendría una historia personal, como lo cuenta el mismo Simonovic en su libro Prisionero Rojo. Era el primer caso de homicidio de Simonovic, quien se trasladó hasta Latillo para investigar el hecho donde un hombre de tez blanca había sido asesinado por heridas de armas de fuego.
Simonovic cuenta que se encontró con un Ford Sierra lleno de sangre en su interior y cómo los testigos contaban que habían visto a un hombre huir del vehículo cojeando luego de varias detonaciones. Este caso obsesionaría a Iván Simonovic durante 9 meses en los que aún después de su jornada laboral, que terminaba a las 5 de la tarde, seguía trabajando incesantemente en el caso, haciendo interrogatorios por todos lados, investigando a la familia. Sus investigaciones dieron fruto y pronto descubriría la identidad del asesino. Era nada más y nada menos que Osvaldo Martínez Ojeda, el gran hombre de las 1000 caras. Este era un delincuente con características peculiares, pues se vestía y hablaba con bastante elegancia. Dice Simonovic que nunca decía una grosería, usaba ropa de marca y conducía autos de lujo. Durante su paso por varias cárceles fue entrenado por los más expertos reclusos en las artes del crimen. En meses posteriores lo siguiente que iba a pasar era absolutamente ridículo. Mientras Simonovic se encontraba en una patrulla por colinas de Bellomonte, en Caracas, se encontró un hombre bastante elegante pidiendo un aventón en plena carretera. Y hay que destacar que esto no es nada normal, que una persona bien vestida, con un gran reloj de lujo y traje, le pida la cola a una patrulla de la policía científica perfectamente identificada. Simonovic se dio cuenta de esto rápidamente. Se dio cuenta que el sujeto era bastante parecido a Martínez Ojeda, pero no se lo creía. Era un hombre de unos 80 kilos y medía aproximadamente 1,80 centímetros. Simonovic no tenía dudas, se encontraba frente a frente con el hombre que tanto había buscado. Ahora lo conseguía por plena casualidad. Rápidamente frenó la patrulla y giró encañonándolo con su pistola. Martínez Ojeda se quedó totalmente quieto, sorprendido de que este policía lo identificara, ya que ninguno lo hacía. Rápidamente lo llevó a la comisaría. Y cuando llegó allí nadie le creía lo que había pasado, que realmente tenía el delincuente más buscado del país. Hasta el jefe lo dudó y le preguntó si realmente era Martínez Ojeda. Cuando Simonovic caminaba por el pasillo junto a Martínez Ojeda, este se detuvo y le dijo: «Está bien, ¿cómo es que tú te llamas?». Respondió Simonovic. Martínez Ojeda le dice: Ok, me agarraste, Simonovic, yo soy Martínez Ojeda. Y este le respondió: «Yo sé quién eres, no me lo tienes que decir». Sorprendentemente, Martínez Ojeda lo elogió y dijo que algún día se convertiría en el director de la PTJ. Este hombre estaba acostumbrado a burlarse de la policía, trasladándose en los propios vehículos de la policía usándolos como choferes, pues este era un artista del engaño, sabía cómo hablar y vestirse, pasar desapercibido. En varias ocasiones se disfrazó de monja y pasaba por la sede central de la Policía Científica en Caracas, delante de todo. En 1985 ya acumulaba más de una docena de bancos robados y era el delincuente más buscado de Venezuela. Se volvería a topar con Simonovic en un centro comercial años después, mientras planeaba robar una joyería. Sería atrapado por segunda vez por Simonovic, pero esto no serviría de mucho. Al siguiente día se escaparía nuevamente sobornando a los policías. En 1986 fue capturado y enviado al penal de Tocuyito, donde se escapó en 2 ocasiones. No había cárcel que se le resistiera a este hombre. Tenía una habilidad grandísima como ladrón escapista. Durante los años 80 robaría más de 40 blindados, 30 bancos y más de 10 homicidios a su espalda, varios de ellos agentes policiales. Reaparecería el 25 de noviembre de 1992 para cometer el robo más osado de la historia criminal de Venezuela, el famoso robo al Transbalcar, donde se llevaron 86 millones de bolívares y múltiples kilogramos de oro en lingote, equivalente a más de 20 millones de la época y quizá mucho más. Un robo sanguinario en una pista de un aeropuerto, acribillando en una avioneta donde asesinaron a más de 4 o 5 personas. El robo fue planeado con meses de antelación. Todo lo que hacía este hombre era cuidadosamente planeado y se encargó de reclutar a los más peligrosos criminales del país, como el tristemente célebre Capitán Avendaño, quien también tiene un prontuario bastante abultado, parecido al de Martínez Ojeda, los hermanos Piñero, su cuñado, sus 2 hermanos y 2 de sus propios sobrinos, quien más tarde iban a ser asesinados por la PTJ. Este robo representó un antes y un después en la crónica negra venezolana, una noticia a nivel nacional y mundial, que hasta el presidente Carlos Andrés Pérez hablaría de este suceso. Todo empezaría con el capitán Avendaño lanzando una granada al otro lado del aeropuerto, esto para despistar a la seguridad, mientras Martínez Ojeda y varios más entraban a la pista en motos de alta cilindrada. Al mismo tiempo, los hermanos Piñero se hacían cargo de la torre de centro de control de la pista. Con esto podían ver desde allí absolutamente todo.
Sin dar tiempo a nada, Martínez Ojeda y su gente accionan varias armas automáticas para masacrar a 4 pilotos y guardias de seguridad que se encontraban dentro de la avioneta. En ese momento es cuando se encuentran con el oro que tanto habían buscado y un montón de dinero en efectivo. Luego del robo, estos hombres huyen a Costa Rica, aproximadamente una semana después, con todo el dinero. Allí Osvaldo Martínez Ojeda, Juan José Avendaño Aular, Abel Antonio Rangel y el hermano de Martínez Ojeda, Luis Enrique Martínez Ojeda, sembraron el terror durante 6 meses. Montaron una arepera donde todo era una fachada y donde, de hecho, por encontrarse esta arepera en una zona bastante lujosa, el presidente Jaime Lucinchi llegó a comer en varias ocasiones con su esposa. Estos hombres no se mezclaban con delincuentes costarricenses y trataban muy bien a todas las personas. Se hacían pasar por ingenieros, pero por las noches salían a asaltar bancos y camiones blindados. El primer golpe fue el 1 de noviembre de 1993 en el Banco Anglo de Escazú. Luego, a inicios de diciembre de ese año, asaltaron el Banco Nacional de Santa Ana y el 10 de marzo de 1994 atacarían el Banco de Costa Rica de San Rafael, también ubicado en Escazú. En esa ocasión asesinaron al guardia de la entidad bancaria y al vigilante de una heladería. Un mes después, el 15 de abril, ingresaron violentamente al Banco Anglo de Paseo Colón. Posteriormente, el 13 de mayo asaltaron un camión remesero en Pava y, como último hecho, el viernes 27 de mayo interceptaron otro camión remesero por las inmediaciones del peaje de Naranjo en Alajuela. En ese golpe habrían acabado con la vida de un custodio. Luego de varios golpes cayeron porque uno de los delincuentes, se presume que el capitán Avendaño, entró a un banco a cambiar una alta suma de dinero local por dólares, lo cual esto no se hacía mucho. Esto alertó a las autoridades y debido a las investigaciones pudieron llegar a ello. Es así como la madrugada del 28 de mayo de 1994 se efectuó una operación policial en el sector de Pava, donde se logró la detención de Luis Enrique Martínez Ojeda, Juan José Avendaño Aular, mejor conocido como el Capitán Avendaño, y Abel Rodríguez Rangel, mientras se dirigían en un vehículo con dirección al aeropuerto, mientras que Osvaldo Martínez Ojeda ya había huido del país. Por estas detenciones culparon al Capitán Avendaño por cometer varios errores. Una vez más, Martínez Ojeda salió ileso. Ya se encontraba en México contrabandeando esmeraldas y haciendo negocios con narcotraficantes mexicanos. Allí no pudo durar mucho y tras varios enfrentamientos con narcos de México fue apresado y deportado nuevamente a Venezuela. Esta noticia hizo bastante eco en Venezuela. Todos los diarios están esperando a Martínez Ojeda. Aquí estos delincuentes fueron llevados directamente hasta las colonias móviles del Dorado, la cárcel más segura de Venezuela en ese entonces. Esta cárcel se encuentra rodeada por una selva de la que no puedes escapar debido a la creciente vegetación y clima caliente. Allí estuvo preso desde el 94 hasta el 25 de noviembre de 1998, donde tenía en su tobillo un pesado grillete las 24 horas del día. Martínez Ojeda mandó una carta al director del penal para que reforzara la seguridad porque se iba a escapar. Pero su ironía fue tomada por juego y fue así como ese 25 de noviembre, tras dejar pintada la pared de su celda con un "chao, pronto tendrán noticias de mí", se fugó junto con su hermano Luis Enrique, su cuñado y Abel Rodríguez. Sorprendentemente dejaron en su celda al capitán Avendaño, ya que lo culpaban por soplón, porque por culpa de él habían caído en Costa Rica. En esa fuga asesinaron a Luis Enrique Ojeda, su hermano, a su cuñado y a Abel Rodríguez, es decir, los asesinaron a todos. El único que pudo escapar con vida fue nuevamente Osvaldo Martínez Ojeda. Las autoridades lo daban por muerto. Nadie creía que fuera a sobrevivir en la selva amazónica, una selva que está llena de zancudos transmisores de paludismo y todo tipo de enfermedades y animales venenosos. Nada de eso sería obstáculo para Martínez Ojeda. Este hombre había entrenado durante 5 años en Medio Oriente con soldados y mercenarios afganos, donde aprendió todo tipo de técnicas de supervivencia.
Luego de meses desaparecido, la prensa lo daba como muerto, incluso los investigadores, pero reaparecería en Carabobo en 1999, formando la primera megabanda de Venezuela, conformada por más de 100 delincuentes. El 18 de junio de 1999 empezarían a causar el terror en todo el país. Incursionaron en la inexpugnable sede de Blindados de Oriente, en Ciudad Bolívar, donde cargaron con más de 300 millones de bolívares en los viejos. Y el 11 de mayo del año 2000 tomó por asalto nada más y nada menos que el complejo La Francia, situada en el centro de Caracas. Se robaron más de 600 millones en joyas. El 28 de octubre penetró a las bóvedas de la sede principal de Valencia, entidad de ahorro y préstamo, donde se apoderó de más de 1.200 millones de bolívares. El 5 de octubre volverían a repetir el asalto, esta vez en la sede principal de Blindados de Oriente, en Puerto Ordaz, donde sustrajo 3,9 millardos. El 28 de octubre de 1999 se introdujo en el complejo de José en Barcelona, de donde se llevó 280 millones, nada más y nada menos que los aguinaldos de los obreros. El 11 de septiembre del 2000 reapareció en Calabozo, Guárico, vestido de coronel, y se enfrentó a 2 inspectores del 6CPC que lo reconocieron. Los asesinaría a ambos y de este hecho él saldría herido de un disparo en el estómago. En ese momento se le caería una cédula donde se le vería con un alias diferente y bastante cambiado en su cara. Fue aquí donde le empezaron a decir el hombre de las 1000 caras, producto de varias cirugías plásticas que se hizo en el rostro. La DICIP le puso precio a su cabeza, ofreció 20 millones como recompensa por su captura. Fue visto por última vez como jefe de seguridad del candidato a una gobernación del litoral. Acostumbraba a andar con una rubia en una moto. En el año 2001 es apresado cuando se encontraba junto a su esposa y sus 2 hijos en una gasolinera en Carabobo. Esta vez pagaría condena en la cárcel PGB de máxima seguridad. Estaría recluido aproximadamente unos 7 años en los que se le daba permiso de hacer trabajo de campo y cultivo. Irónicamente pareciera que a Osvaldo Martínez Ojeda nunca le llegaría el karma. Saldría el 4 de junio del 2008 con una boleta de prelibertad para que se presentara frecuentemente a las autoridades del municipio donde iba a residir. Una condena bastante baja para todas las cosas que había hecho este hombre. Pero él no sabía hacer otra cosa que seguir delinquiendo, así que apenas salió, desapareció y fundó una banda que ya no se dedicaba al robo de bancos ni blindados, pues la situación en el país cambió y la inflación hizo que los bancos y camiones blindados ya no fueran su objetivo. Esta vez se dedicaría a secuestrar ganaderos y a pedir rescate por ellos, hasta que el 27 de enero del 2010 iba a ser asesinado por la Policía Municipal de Guacara en una persecución causa de un secuestro frustrado. Al parecer, un hombre secuestrado pudo escapar y le dijo la ubicación de Osvaldo Martínez Ojeda a los policías, quienes se apersonaron al lugar. Esta vez nada salvaría a Osvaldo, quien ya a sus 58 años tendría su última aventura. Al identificarlo, se sorprendieron de que realmente fuera el hombre de las 1000 caras. Por fin había terminado una carrera delictiva criminal bastante larga y sangrienta, que se llevaría un montón de personas inocentes por delante. Una vida criminal de casi 40 años en los que estuvo en varios continentes y robaría más de 70 bancos, 50 blindados y cientos de joyerías. Una vez más, la realidad supera la ficción, así como la vida de este hombre. Por fin, como decían las portadas de las noticias venezolanas el día de su muerte, paz a los blindados.